Esto podría encender una guerra en cualquier momento. Donald Trump está hablando de atacar Irán pronto. Pero lo que está pasando detrás de esa amenaza es todavía más alarmante, porque mientras él dice que está listo para enviar una armada, el mundo, literalmente, está empezando a darle la espalda. En público, sin miedo, sin diplomacia. Y aquí está la contradicción que debería ponerte en alerta. Trump actúa como si tuviera a todos alineados, pero según el contenido, aliados clave como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están diciendo algo impensable, que no permitirán que Estados Unidos use su espacio aéreo para un ataque. Piénsalo, eso no es un desacuerdo, eso es un portazo estratégico. Notice what they didn't deny. No dijeron apoyamos a Estados Unidos, dijeron no cuenten con nosotros. Y mientras esto escala, otros países están moviéndose rápido, formando acuerdos, acercándose a China, acercándose a Rusia, como si el tablero global estuviera reorganizándose sin Washington. Pero aquí viene el giro más peligroso. ¿Qué pasa cuando un presidente amenaza con guerra y el mundo responde alejándose? Ahora, lo que estamos viendo no es solo una amenaza aislada. Según el contenido, Trump está diciendo que atacará a Irán pronto si no hacen un acuerdo. Incluso habla de enviar una armada. Pero al mismo tiempo, países que históricamente han sido piezas clave en la región están respondiendo con distancia. Arabia Saudita, a través del príncipe heredero Mohammed bin Salman, le dijo al presidente iraní que no permitirá que su territorio o espacio aéreo sea usado por Estados Unidos para un ataque. Y los Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración similar. Esto es enorme, porque la pregunta real no es solo ¿habrá guerra con Irán? La pregunta es, ¿qué significa cuando los aliados ya no actúan como aliados? This is where the story flips. Si Washington no puede ni siquiera usar rutas aéreas tradicionales en Medio Oriente, eso sugiere que el poder estadounidense ya no se da por sentado. Se negocia, se cuestiona, se limita. Y mientras Trump habla de guerra, el mundo parece estar construyendo algo distinto. Nuevos pactos, nuevas visitas diplomáticas, nuevas rutas económicas, sin esperar permiso. Pero aquí viene la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. Si esto continúa, no estamos viendo solo una crisis con Irán. Estamos viendo el comienzo de un reordenamiento global. Hay una afirmación que se vuelve imposible de ignorar aquí. Donald Trump está empujando al mundo hacia un punto donde Estados Unidos ya no lidera, sino que queda aislado. Y la prueba está en las palabras exactas. Según el contenido, Arabia Saudita no solo dijo claramente que no permitiría que su espacio aéreo o territorio se use para un ataque contra Irán. Eso no es simbólico, eso es operativo. Eso significa que si Trump quiere una ofensiva, incluso la logística se complica. Incluso los aliados dicen, esta vez no. Now watch how fast this escalates. El narrador lo describe como líderes diciendo, en esencia, sorry Donald, we don't got your back. Y aquí está lo inquietante. Notice what's missing. No hay una coalición anunciada, no hay respaldo público, no hay el tipo de alineamiento que históricamente precede una acción militar grande. Solo hay amenazas y puertas cerrándose. Cuando los aliados empiezan a actuar como si una guerra fuera un problema estadounidense, no un esfuerzo conjunto, el riesgo de error se dispara. Porque una superpotencia aislada es más impredecible. Y mientras esto ocurre en Medio Oriente, algo más está pasando en otro tablero. Otros líderes están buscando salidas alternativas y eso es donde la historia se vuelve mucho más grande que Irán. Lo que hace esto aún más peligroso es que no se queda en un solo país. Esto se está expandiendo como una grieta en todo el sistema. Según el contenido, no es solo Arabia Saudita o Emiratos. También aparece Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez dice que no quiere ser un títere del régimen de Trump y pide que la política venezolana resuelva sus conflictos internos, suficiente de poderes extranjeros. Eso es un desafío directo. Y entonces Marco Rubio responde insinuando que tal vez se necesita utilizar la fuerza o hacer más acciones militares contra Venezuela. Ahora, watch how fast this escalates. Porque esto empieza a parecer un patrón. No es solo un conflicto con Irán, es una serie de frentes abriéndose al mismo tiempo, mientras el respaldo internacional se debilita.
Históricamente, cuando grandes potencias empiezan a amenazar en múltiples regiones sin consenso, el mundo no se calma, se reorganiza. Y lo que debería ser extraordinario, hablar abiertamente de guerra, de ataques, de fuerza, empieza a sonar normalizado. Eso es lo más inquietante, porque cuando la amenaza se vuelve rutina, los aliados buscan salidas. Y en el contenido aparece otra escena clave. El líder sirio Ahmed al-Sharaa, antes conocido como al-Golani, está en Moscú reuniéndose con Vladimir Putin para fortalecer la alianza entre Siria y Rusia. Piénsalo, mientras Trump dice que todo va muy bien con Siria, Siria está reforzando lazos con Rusia. This is where the story flips. Porque esto no es solo abandono, es reemplazo. Y lo que viene después podría cambiar el equilibrio entero. Aquí es donde la contradicción se vuelve imposible de ocultar. Donald Trump afirma públicamente: he tenido una gran conversación con el altamente respetado presidente de Siria. Todo está funcionando muy bien. Eso es lo que él dice. Pero lo que ocurre al mismo tiempo cuenta otra historia. Según el contenido, el presidente sirio Ahmed al-Sharaa llega a Moscú el 28 de enero para hablar directamente con Vladimir Putin. El Kremlin busca fortalecer lazos con el nuevo liderazgo en Damasco. Eso no es un detalle menor. Eso es un giro geopolítico en cámara lenta. Notice what they didn't deny. Nadie en Siria está diciendo: Estados Unidos es nuestro socio principal. Están diciendo con acciones: Rusia es la apuesta segura. Esto revela algo profundo. Trump puede hablar de respeto, de control, de alianzas, pero el tablero real se está moviendo sin él. Y aquí viene la frase que cambia cómo debes ver todo esto. Cuando los aliados empiezan a firmar acuerdos con tus rivales mientras tú amenazas con guerra, ya no estás liderando. Estás perdiendo espacio. El contenido incluso menciona que fuerzas sirias atacan a las fuerzas democráticas sirias kurdas en el norte, aliados que ayudaron a combatir ISIS. Eso añade otra capa. Aliados abandonados, nuevos pactos formándose y Rusia apareciendo como receptor de ese vacío. Now watch how fast this escalates. Porque esto no es solo Trump contra Irán. Esto es el mundo entero ajustando su estrategia, como si Estados Unidos se hubiera vuelto impredecible. Y justo cuando eso ocurre, otro bloque empieza a moverse con fuerza: Europa. Y lo que hacen después es explosivo, y entonces todo se acelera, porque mientras Trump amenaza en un frente, otros países están construyendo salidas en otro. Según el contenido, el primer ministro británico Keir Starmer aterriza en China, la primera visita de un líder del Reino Unido en 8 años, diciendo que es en el interés nacional comprometerse con Pekín. 8 años. Eso no es turismo diplomático, eso es recalibración. This is where the story flips. Esto ocurre después de que el primer ministro canadiense Mark Carney también se reuniera con Xi Jinping semanas antes, y el contenido menciona un pacto comercial masivo con China. Y al mismo tiempo, Trump responde diciendo que impondrá aranceles del 100% a Canadá. Luego, en cuestión de horas, Trump ataca a Corea del Sur por no ratificar un supuesto acuerdo y amenaza con nuevos aranceles. Y la respuesta es inmediata. Carney swoops in, según el contenido, para fortalecer relaciones con Corea del Sur, incluso hablando de traer manufactura automotriz coreana a Canadá y expandir cooperación militar. Ahora watch how fast this escalates. Cada vez que Trump golpea a un aliado, otro país aparece para recoger las piezas y formar una alianza alternativa. Y luego llega el golpe más grande. La Unión Europea anuncia lo que Ursula von der Leyen llama la madre de todos los acuerdos comerciales con India. Estados Unidos queda fuera. Puertas cerrándose, nuevos pactos abriéndose. Y todo esto mientras Trump habla de guerra. La sensación es clara. El mundo se está moviendo más rápido que Washington. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora, baja esto al nivel de tu vida diaria, porque todo esto suena como geopolítica lejana.
hasta que te golpea en el bolsillo, en el trabajo, en la estabilidad. Cuando los aliados comerciales empiezan a moverse hacia China, cuando Canadá dice que ve a China como un socio más confiable, eso no es solo diplomacia. Eso cambia cadenas de suministro, cambia empleos, cambia precios. El contenido menciona que Trump amenaza con aranceles masivos, 100% contra Canadá, nuevos aranceles contra Corea del Sur. Eso significa costos más altos, más fricción, más incertidumbre. Y mientras tanto, Reuters reporta, según el contenido, que el dólar cae a un mínimo de 4 años, mientras Trump insiste en que el valor del dólar es genial. Notice what they didn't deny. No están diciendo que todo está estable, están diciendo que todo se está moviendo. Cuando la economía se vuelve impredecible, la gente común paga primero. El consumidor, el trabajador, el que no tiene lobby. Y esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de si el sistema global, que mantenía cierta estabilidad, está empezando a fracturarse en tiempo real. El contenido incluso menciona llamados en Europa a boicotear el mundial vinculado a Trump. Eso es cultural, eso es reputacional, eso es aislamiento. Y tú lo sientes aunque no leas política todos los días. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después no es solo un conflicto internacional. Es una pregunta sobre quién escribe las reglas ahora. Aquí es donde necesitas mirar más allá del ruido, porque esto no es solo Trump dice esto o un líder responde aquello. Lo que estamos viendo es un cambio en los incentivos del poder global. Durante décadas, muchos países actuaban bajo una suposición. Estados Unidos era el centro inevitable, el socio principal, el árbitro final. Pero el contenido muestra algo distinto. Arabia Saudita diciendo que no cede su espacio aéreo. Siria reforzando lazos con Rusia. Reino Unido y Canadá viajando a China. La Unión Europea cerrando acuerdos gigantes con India. Eso no es caos aleatorio, eso es adaptación estratégica. This is where the story flips. Cuando una potencia se vuelve impredecible, aranceles repentinos, amenazas militares rápidas, alianzas tratadas como transacciones, el resto del mundo hace lo racional, diversifica. No por amor a China, no por amor a Rusia, por supervivencia. Y el mecanismo es simple. Si Washington se convierte en un riesgo, otros centros de poder se vuelven opciones. Eso es lo que permite que esto ocurra. No es solo política, es logística, comercio, defensa, reputación. Y lo más inquietante es que este tipo de reordenamiento no sucede con un anuncio, sucede con pequeños movimientos, hasta que un día el mapa ya cambió. Y justo cuando eso pasa, el contenido introduce el punto más explosivo. La guerra con Irán ya no es una teoría lejana. Está siendo discutida como inminente. Y lo que viene ahora es el tramo más peligroso. Ahora estamos entrando en el borde del futuro inmediato. Según el contenido, Trump está pesando una nueva ronda de ataques en Irán y quiere que sea rápido, limpio y fácil. Pero la respuesta desde Irán es escalofriante. El asesor senior del líder supremo iraní dice que cualquier acción militar estadounidense será vista como el comienzo de la guerra, con una respuesta inmediata, total, sin precedentes. Eso no es retórica ligera, eso es una advertencia directa. Now watch how fast this escalates. Aquí hay dos caminos posibles y ambos son inestables. Trump presiona, lanza un ataque limitado, esperando control. Pero el contenido deja claro que Irán considera esa idea una ilusión. La escalada podría ser inmediata. Camino 2. Trump retrocede o negocia, pero el daño ya está hecho. Aliados han mostrado distancia, acuerdos se han firmado sin EU-Browser y la percepción de imprevisibilidad queda instalada. Notice what's missing. No hay un bloque unido diciendo estamos juntos en esto. Hay fragmentación, y mientras eso ocurre, el contenido menciona más tropas danesas moviéndose hacia Groenlandia, Canadá enviando patrullas navales y abriendo un consulado allí. El mundo se está posicionando. Eso sugiere que los países están preparándose para un entorno más duro, más competitivo, menos centrado en Washington. Y lo más inquietante es esta sensación
La próxima jugada ya se está formando en tiempo real. Y lo que decida Trump en las próximas semanas podría no solo definir un conflicto, podría definir el nuevo orden. Esto no es solo una historia sobre Donald Trump. Es una historia sobre lo que ocurre cuando el mundo empieza a actuar como si el centro ya no estuviera en el centro. Según el contenido, Trump habla de atacar Irán, pero Arabia Saudita y Emiratos dicen que no prestarán su espacio aéreo. Siria se reúne con Putin. Reino Unido pisa China por primera vez en 8 años. Canadá fortalece vínculos con Corea del Sur mientras Trump lanza aranceles. La Unión Europea firma acuerdos gigantes con India. Todo eso son piezas. Y la imagen completa es inquietante. Cuando los aliados empiezan a decir no, cuando los socios buscan alternativas, cuando las amenazas reemplazan la estabilidad, el poder no desaparece en un día. Se desplaza. This is where the story flips. La verdadera pregunta no es solo si habrá una guerra. La pregunta es qué tipo de mundo emerge si Estados Unidos se vuelve una variable impredecible en lugar de un ancla. Porque una guerra no solo destruye ciudades, también acelera alianzas, cambia economías, redefine fronteras invisibles. Y lo que estamos viendo en estos movimientos, en estas visitas, en estas negativas públicas, es que el próximo capítulo ya está escribiéndose. Así que si quieres seguir entendiendo lo que viene, no solo lo que pasó, suscríbete y acompáñame, porque esto no termina con Irán. Esto apenas está empezando y la próxima pieza del tablero ya está en movimiento.